Las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Incluso si el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural podría todavía ser verdadero. ¿Qué pasaría si fuera así? William Graham Summer resume la esencia del relativismo cultural. Menciona que no hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia, ya que, según en sus palabras, la idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales, lo que es lo correcto. Y si tomamos esta afirmación en serio, ¿cuáles serían algunas de sus consecuencias? Para empezar, ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Tendríamos que dejar de condenar otras sociedades tan solo porque son diferentes. Se nos impediría realizar críticas de otras prácticas menos benévolas, como por ejemplo acerca de la situación actual de Afganistán y la toma de poder de los talibanes, sociedad que tiene muchas normas restrictivas con las mujeres. Los relativistas culturales nos impedirían decir que alguna de estas prácticas es incorrecta. No condenar estas prácticas no parece progresista. Sin embargo, si tomamos en serio el relativismo cultural, tendremos que ver estas prácticas sociales como inmunes a la crítica. Entonces, solo podríamos decir si las acciones son correctas o incorrectas de acuerdo a los criterios que la sociedad acepte. Eso quiere decir que mientras la sociedad vea algo como negativo, pues es incorrecto, mientras que por otro lado, si un hecho para la sociedad es aceptable, entonces es correcto. El relativismo cultural sugiere una sencilla prueba para determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. En tal caso, todo lo que necesitamos hacer es preguntar a la sociedad si la acción está de acuerdo o no con el código de esta misma. Les daré un pequeño ejemplo. Supongamos que en 1975 un residente de Sudáfrica se preguntara si la política del apartheid, un sistema de segregación racial que despoja de múltiples derechos a la población negra mayoritaria, era moralmente correcta. Todo lo que tenía que hacer era preguntar si esta política se ajustaba al código moral de su sociedad. De ser así, no habría nada de qué preocuparse, al menos desde un punto de vista moral. La implicación del relativismo cultural es perturbadora, porque pocos de nosotros creemos que el código de nuestra sociedad es perfecta, y muchas veces las criticamos, pero el relativismo cultural no solo prohíbe criticar los códigos de otras sociedades, sino también nos impide criticar nuestro propio código, ya que después de todo se supone que lo correcto y lo incorrecto son relativos. Solemos pensar que algunos cambios sociales son para mejora, pero ¿esto es realmente cierto? Por ejemplo, durante la mayor parte de la historia de Occidente, el lugar de la mujer en la sociedad ha estado estrechamente circunscrito. Recientemente, esto ha cambiado, y la mayoría considera esto como progreso. Pero, ¿podemos considerar esto como progreso? Como menciona el relativismo cultural, es un error juzgar una época con los criterios de otra. Decir que hemos hecho progresos implica el juicio de que la sociedad actual es mejor, y se es exactamente el tipo de juicio transcultural que según el relativismo cultural es imposible. También tendríamos que considerar la idea de reforma social. Si una sociedad no está viviendo a la altura de sus propios ideales, se puede ver al reformador como alguien que actúa buscando lo mejor. Los ideales de la sociedad son el criterio con el que juzgamos como valiosas sus propuestas, pero nadie podría desafiar los ideales mismos, ya que por definición son correctos. ¿Por qué hay menos desacuerdo del que parece? Definitivamente, las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de lo que es correcto o incorrecto. Siempre vamos a encontrar diferencias, pero las culturas se diferencian más en cuanto a sus creencias que en los valores. Por ejemplo, una cultura en la que la gente cree que es incorrecto comer vacas puede incluso ser una cultura pobre, en la que no hay alimento suficiente. De todos modos, no se debe tocar a las vacas. Tal sociedad parecería tener valores muy diferentes a los nuestros, pero ¿los tiene? Todavía no hemos preguntado por qué esta gente no se come las vacas. Supongamos que esto es así porque creen que después de la muerte las almas humanas habitan los cuerpos de los animales, especialmente de las vacas, de modo que una vaca puede ser la abuela de alguien. Ahora bien, ¿diríamos que sus valores son diferentes a los nuestros? No, la diferencia está en otra parte. Entonces, vemos que la diferencia está en nuestro sistema de creencias, no en nuestros valores. Estamos de acuerdo en que no debemos comernos a la abuelita, simplemente estamos en desacuerdo en que la vaca es o podría ser la abuelita.
Muchos factores se combinan para producir las costumbres de una sociedad. Los valores de la sociedad son solo uno de ellos. También son importantes otras cuestiones, tales como las creencias religiosas o fáticas de sus miembros y las circunstancias físicas en que deben vivir. No podemos concluir entonces que simplemente porque sus costumbres difieren hay un desacuerdo acerca de los valores. La diferencia de costumbres puede atribuirse a algunos otros aspectos de la vida social. Así, puede haber menos desacuerdo acerca de los valores de lo que parece. Por ejemplo, los esquimales son un pueblo nómada incapaz de cultivar, lo cual los lleva a estar mudándose de lugar constantemente. Este es un pueblo donde se practica la adopción de varones a parejas que no pueden concebir, y el infanticidio femenino cuando las condiciones no son favorables para estos. Pueblo donde la importancia por ser el proveedor de las familias era el hombre, lo cual llevaba a estos a tener mayor autoridad y poder decidir sobre si se deshacen de una niña o no. A pesar del infanticidio de niñas, el número de varones y mujeres es igual, ya que los varones tienen una mayor tasa de mortalidad debido a los accidentes. ¿Será posible que todas las culturas tengan valores en común? Por ejemplo, todos los grupos culturales deben proteger a los niños. ¿Por qué? Porque si no sobreviven, las personas de más alta edad no podrían ser reemplazados, ya que no habría quienes los reemplacen, y por tanto, después de un tiempo ese grupo cultural se extinguiría. Por lo tanto, si un grupo cultural quiere seguir existiendo, debería cuidar a los más jóvenes. En el caso de los esquimales, recordemos que si bien llegan a deshacerse de algunas niñas pequeñas, no se deshacen de todos los niños, sino solo de alguno de ellos. Si esto pasaría con todos, probablemente ahora esa cultura estaría extinta. En el caso de los valores, ¿habría valores comunes en todas las culturas? Para entenderlo de una mejor manera, otro ejemplo, el valor de la verdad. Si una sociedad no considerara como un valor a decir la verdad, cada una de las personas desconfiaría del otro. La comunicación sería imposible. Esto ocasionaría que la sociedad, tal como en el ejemplo anterior, no llegara a mantenerse. Otro ejemplo, ¿te imaginas un mundo donde se pueda asesinar? Supongamos que la gente podría realizar este acto sin ninguna repercusión, ya que no sería algo malo. En este mal llamado sociedad nadie estaría seguro y no podríamos confiar en nadie. Trataríamos de vivir solos y evitar a los demás. Esto daría como resultado la autosuficiencia en los individuos, una sociedad grande desaparecida. Aunque pequeños grupos se asociaran con otro que sí confíen, entonces se formarían pequeñas sociedades que rechacen una regla contra el asesinato. Vemos entonces que la prohibición del asesinato es una característica necesaria en toda sociedad. Hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista. De igual forma, otra regla que no debería faltar es la mentira. Si todos mintiéramos y manipularíamos a los demás, perdemos la confianza con las personas más cercanas. No viviríamos completamente en sociedad. La relación de una pareja quedaría rota por muchas mentiras, por ende sería imposible la convivencia como pareja. Encontramos estas dos reglas en vigor en toda sociedad y cultura viable. Entre todas las culturas puede haber diferentes reglas y tener desacuerdos en algunos de estas, pero la norma de mentira y el asesinato siempre están presentes. Por tanto, es un error sobreestimar la extensión de las diferencias entre culturas. No toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. Concluimos en definitiva que el relativismo cultural es una forma incorrecta de entender y tratar a los individuos porque no presta atención al individuo ni a sus derechos. En cambio, es un discurso político e ideológico, basado en el principio equivocado de que ningún grupo social es un hecho. No se puede juzgar el comportamiento de estas personas ética o moralmente por comparación, sin darse cuenta de que la universalidad de los derechos finalmente defenderá y protegerá a las personas en la sociedad.